Segunda de Corintios capítulo 12, versos 7 al 10. El título, Cuando la gracia de Dios es suficiente. Eh, Vemos que el apóstol Pablo había recibido grandes revelaciones de Dios, pero también había enfrentado una prueba constante, ¿verdad? Llamada el aguijón en la carne. Pero a través de esa experiencia él aprendió que el poder de Dios se perfecciona en la debilidad humana. Lo primero que debemos ver es el aguijón que produce, ¿verdad? Humildad. Dice, para que la grandeza de las revelaciones no me saltase desmedidamente. O sea, Dios conoce el peligro del orgullo espiritual. Algunas pruebas tienen el propósito de mantenernos dependiendo de Dios. Y hablamos de que la humildad es un terreno fértil para la obra de Dios, que no toda dificultad es castigo, que algunas son herramientas divinas para formar nuestro carácter. La oración que persevera, dice, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor. Pablo llevó su carga al lugar correcto, lo llevó a la presencia de Dios. Hizo una oración sincera que expresa, ¿verdad?, esa dependencia de Dios. Aunque Dios no siempre cambia la situación, siempre responde. Nosotros nunca debemos dejar de orar por aquello que nos duele. Algo que nos duele, que creemos que no vamos a ver, que creemos que no está o que creemos que no viene de parte de Dios. Tenemos que orar para saber, ¿verdad?, lo que el Señor nos quiere enseñar. Tenemos que orar e ir al Señor para que Él nos dirija, que es eso que Él nos quiere mostrar. Aleluya. ¿Por qué? Porque nuestro Dios es bueno. Todo lo que Él permite en tu vida y en mi vida es bueno. Lo que pasa es que nosotros no entendemos y queremos saberlo todo. Creemos, ¿verdad? O como está escrito en la palabra, clama a mí, yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas. Claro que sí, tiene poder esta palabra, pero soy de las que enseño que no todo nos será revelado. Recuerde que ya antes hubo alguien a quien Dios le dio poder, le dio autoridad, ¿verdad? Y aún así se rebeló contra Dios, ¿verdad? Entonces Dios, no todo, aunque diga la palabra, eh, que Él revela lo oculto, no todo. ¿Sabe por qué? Porque somos seres humanos y el humano nunca se conforma. El humano siempre quiere saber más, no es lo científico, ¿verdad? El ADN, y siguen investigando y siguen, todo lo quieren experimentar, todo lo quieren experimentar. Entonces el Señor, eso me da la convicción de que Dios no todo lo va a revelar. Algunas cosas sí, pero a los que están en su presencia. Pero vemos que Pablo, ¿verdad? Era un apóstol amado. Pablo era un apóstol amado porque fue alguien, aleluya, que sabemos que fue perseguidor, pero fue cambiado, transformado por Dios, porque Dios le salió al encuentro cuando iba para Damasco, cambió sus pensamientos, renovó su mente. Dios hizo en él algo maravilloso, lo usó de una manera sobrenatural. Mire cuántas cartas nos dejó. Hay 13 cartas paulinas y se llaman paulinas porque fueron escritas por él. Por eso se llaman paulinas, porque fueron escritas por el apóstol Pablo. Pero fíjese, la palabra que hemos leído en esta hora, ¿qué nos está diciendo? Que él tenía un aguijón, que él tenía algo allí que lo hacía permanecer en el altar de Dios. Oh, Santo de Israel, porque bueno es Dios, más que bueno es el Señor. Aleluya. Él es precioso. Entonces, estas palabras nos está enseñando, ¿verdad? Lo que tenemos nosotros que ver en Cristo. Lo que tenemos que analizar nosotros como hijos de Dios, porque creemos que estamos engañados, creemos que todo es bendición, bendición y bendición, y no es así. Mire, aún el apóstol Pablo, el apóstol de Dios, tenía algo que lo aquejaba, pero había una gracia que lo sostenía.
Y era la gracia del Señor y por eso Dios le responde y le dice, bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. La gracia de Dios se perfecciona en los hijos de Dios. La gracia de Dios es suficiente para cada batalla. La gracia de Dios es suficiente para ti y para mí cuando caminamos en esa obediencia a Él, cuando buscamos su presencia, cuando creemos que el Dios que nos llamó, el Dios que llamó a Pablo nos capacita. Pero cuando entendemos que nuestras fuerzas terminan, ¿verdad? Pero comienzan las del Señor a manifestar ese poder sobrenatural. ¿Cuántas veces usted y yo queremos cambiar a nuestra casa, cambiar a nuestro esposo, cambiar a nuestros hijos? Y no lo logramos. Lo que hacemos es cansarnos, debilitarnos y que ellos se ahuyenten más del evangelio. Porque somos nosotros los que queremos transformarlo, porque somos nosotros los que a diario les hacemos ver los errores o las falencias que ellos tienen, pero se nos olvida las de nosotros. Y a mí me encanta un pasaje escrito en la palabra que dice que muchas veces miramos la viga en el ojo ajeno, pero no miramos la viga en el nuestro. Y dirán, la pastora se puso fuerte. Pero es la palabra y la palabra nos los enseña. No toda debilidad es mala. Debemos aprender a entenderla. Y por eso es que el Señor nos pide que usted y yo como iglesia debemos tener discernimiento. Y para eso es que Dios nos coloca procesos, para que aprendamos, porque todavía, vea, por muy apóstol que sea, el más ungido, no se la sabe toda. No se la sabe toda. El único que se la sabe toda es Cristo. Y todavía no ha venido por segunda vez, porque nos está dando una oportunidad a nosotros, la iglesia del Señor. Y somos nosotros los que tenemos que buscarle, porque somos nosotros los que le necesitamos. Entonces, cuando tu fuerza y las mías terminan, porque no, tú y yo no vamos a cambiar al esposo, no vamos a cambiar a los hijos, no vamos a cambiar al barrio, no vamos a cambiar a nuestros vecinos, pero aún así tenemos que dar ejemplo, aún así tenemos que dar testimonio. El poder de Dios, entonces, cuando estas fuerzas se acaban, empieza a manifestar ese poder sobre nuestras vidas. La presencia de Cristo es más valiosa que la ausencia de problemas, iglesia. Lo que no puedes cargar con tu fuerza, Dios lo sostiene con su gracia. Es lo que el Señor te está diciendo en esta hora. Y ese es el poder que se perfecciona en la debilidad. Por eso Él dijo, cuando soy débil, entonces soy fuerte. Nos está hablando de una fortaleza espiritual que nace ¿de dónde? De la dependencia de Dios. Allí nace la fortaleza espiritual. Las debilidades se convierten en oportunidades para que Cristo sea glorificado, sea exaltado. Bendito sea su nombre. Como creyentes debemos aprender a descansar en el poder del Señor. Los tiempos están en sus manos, pero a veces creemos que por hacer 3 ayunos, es que hice 15, 21 ayunos, 40 ayunos, creemos que vamos a cambiar la voluntad de Dios. No, no es así. Aprendamos a descansar y a esperar. Porque fíjate, aquí nos está diciendo que él oró a Dios. No fue que no oró, él oró, le pidió a Dios, pero supo esperar. Aunque Dios no le dio, no se lo quitó, porque la Biblia no dice que Dios se lo quitó. Pero él estaba esperando la obra de Dios. Él seguía esperando. Y Dios no busca personas autosuficientes, sino corazones rendidos que sepan confiar y esperar en Él. Pero sabes, a través de este mensaje, Pablo descubrió que el milagro más grande no era la eliminación de ese aguijón, sino la suficiencia de la gracia de Dios sobre su vida. Amén. Y muchas veces queremos que Dios quite la prueba, que quite a esa persona, que muchas veces lo que está haciendo el Señor con esa persona allí que tú dices que es molesta, que siempre se te levanta, lo que está haciendo Dios es puliendo tu carácter, es tratando áreas de tu vida, no es la otra persona. El aguijón que Dios te puso allí es para que tú puedas ser transformado y cambiado, porque si no es así, no lo vas a hacer. Y Pablo entendió esto, la suficiencia de la gracia. Pero muchas veces nosotros estamos, ay Señor, mira este canzón, es que esto, es lo otro.
Y queremos que Dios actúe así, así, porque todo lo queremos así. Queremos que Dios quite la prueba, aleluya. Pero Él desea enseñarnos a través de eso que su presencia y su poder son suficientes para sostenerte y sostenerme a mí. Así que la debilidad no es el final de la obra de Dios. Mire, la debilidad es el escenario donde su poder se manifiesta con mayor gloria. Oh, aleluya. Eso que tú crees que es un aguijón, eso que tú estás pensando que no vas a poder, que no lo vas a lograr, porque es que no puedes. Esa espinita que tú crees que está allí, porque sí, pues no, déjame decirte que no está allí porque sí. Y Pablo aclara, dice, era un mensajero de Satanás que le atormentaba. Así que estas palabras nos enseñan que aunque Pablo fue un poderoso siervo, él no estaba exento de dificultades y sufrimiento. Y que usted y yo podemos enfrentar también situaciones, adversidades, y que es algo común a aquellos que buscan a Dios. Nos recuerda que ser cristiano no significa que estaremos libres de problemas, pero vamos a ver cuál era el propósito del aguijón. Uno de los puntos más significativos, ¿verdad? Es el propósito detrás de ese aguijón. Pablo nos cuenta que a pesar de sus 3 oraciones, y las hizo intensas para que Dios lo liberara de ese sufrimiento, la respuesta de Dios fue negativa. Dios le dijo, bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona. Y esto nos enseña que a veces nuestras debilidades son el contexto en el que experimentamos el poder y la gracia de Dios. Que hay un propósito más grande en la tribulación, fortalecer nuestra fe y nuestra confianza en Dios. Ese era el propósito del aguijón. Y vemos la gloria en la debilidad. Pablo concluye su reflexión afirmando que se gloría en sus debilidades, pues cuando es débil entonces es fuerte. Y esto es profundo, porque es una revelación fundamental para nuestra vida cristiana. Nos invita a ver nuestras luchas no como obstáculos, sino como una oportunidad para que se vea la obra de Dios en nosotros. Al reconocer nuestras limitaciones, abrimos la puerta a que el poder de Dios se manifieste en nosotros. Y el Espíritu de Dios nos enseña una aplicación práctica en nuestras vidas. Cada uno de nosotros puede tener su propio aguijón. Tal vez sea una enfermedad, una dificultad relacional o una lucha interna, pero la clave está en cómo usted y yo respondemos a esas circunstancias. Al igual que Pablo, debemos buscar la gracia de Dios y confiar en que aún en nuestras debilidades, Él tiene el control. Cada vez que usted y yo enfrentemos aún a nuestros propios desafíos, debemos recordar que Dios está con nosotros y que su poder se perfecciona en nuestra vida. En esta hora de la tarde, yo te animo a meditar en estas verdades, a buscar la presencia y la gracia de Dios en medio de tus luchas. Aleluya. El libro de Santiago, capítulo 1, capítulo 1, versos 2 y 4, ¿verdad? Nos exhortan a tener por sumo gozo cuando caemos en diversas pruebas, ya que la prueba de nuestra fe produce paciencia y que en nuestras debilidades experimentamos la fortaleza de Dios y su abundante gracia, iglesia. Debemos tener en cuenta esto. Debemos tener en cuenta lo que el Padre habla en nuestras vidas. Y debemos decir, Señor, ayúdanos a confiar en tu gracia, aun cuando no entendamos nuestras pruebas. Enséñanos a depender de ti y a experimentar tu poder en medio de nuestras debilidades. Que usted y yo podamos decir como Pablo, cuando soy débil, entonces soy fuerte, porque nuestra fuerza proviene del Señor.
no de las tuyas ni de las mías. Amén. Oh Santo de Israel. Entendiendo esto, entonces vamos a poder entender lo que el Señor quiere enseñarnos a nosotros. Porque muchas veces van a venir situaciones que tú vas a creer que es Dios, pero no es Dios. Mire que él aclara, él dice, un mensajero de Satanás. Y yo tuve un proceso donde lo viví, un proceso donde fue enviado un mensajero de Satanás, alguien en la congregación que yo creía que era súper mega extra cristiano o espiritual. Fui y me acerqué y le pedí un consejo y me dio un consejo errado. Y lo que yo estaba viviendo y el consejo en el que yo me estaba basando, que me dio esa persona, me tenían como confundida. Y pasé meses así hasta que Dios me entregó esta palabra un domingo a las 5 de la tarde. Me trajo la revelación de esta palabra y me decía el Señor, el Espíritu de Dios es una mensajera de Satanás. Yo no mandé a decir eso. Entonces mire cómo usted y yo debemos tener cuidado. Porque, y por eso es que debemos estar pegados a Dios. Porque no estamos exentos. No estamos exentos, iglesia. Aleluya. Yo experimenté lo que es esta palabra. Ser abofeteada por ese mensajero. Te digo que fue casi un año en una prueba hasta que Dios reveló a mi vida esto. Y yo dije, entendí. Yo ese día me quebranté tanto y estuve todo el día como quebrantada y no entendía. Y como a las 4 de la tarde yo dije, yo tengo que irme para la congregación, no sé qué tengo, no sé qué pasa, pero yo necesito ir. Y fui confrontada con esta palabra y pude entender entonces aquel mensaje errado. Pude entender, aleluya, lo que había vivido no era ni la respuesta de Dios, porque Dios no es loco. Dios no es loco y Dios tiene propósito con nuestras vidas. Déjenme buscar el micrófono que está abierto, ya lo encontré. ¿Verdad? Dios no es loco, ni se olvida de sus hijos. Y había un propósito, que yo experimentara eso. ¿Por qué? Porque Pablo tuvo experiencias espirituales extraordinarias, pero había un riesgo natural en su vida. Una dificultad constante, dolorosa, humillante, permitida por Dios, que operaba a través de sus limitaciones. Y nosotros a veces tampoco hemos entendido nuestras limitaciones o falencias. Pero sí debemos evitar el enaltecimiento y mantenernos como siervos humildes y dependientes de Dios. Ser persistentes en la oración. Pablo clamó al Señor repetidamente. La gracia de Dios es suficiente para su pueblo, para sus hijos. Y ese poder en la debilidad es aquella incapacidad humana, ¿verdad? Que crea el espacio perfecto para que el poder de Dios actúe. Aleluya. ¿Cuál debe ser nuestra actitud? El verso 10, ¿verdad? El gozo en la aflicción. Pablo decidió gloriarse, o sea, sentirse orgulloso de sus debilidades, reconociendo que le pertenecían a Cristo. Entender que las circunstancias difíciles incluyen aflicciones como, ¿verdad? Insultos, privaciones, persecuciones y angustias. Y hay una paradoja espiritual. La verdadera fuerza del cristiano radica en conocer su propia debilidad. Oh, Dios es bueno. Dios es maravilloso. Dios es precioso. Aleluya. Y Dios nos enseña a través de su palabra. Él tiene el control, iglesia. Él no ha perdido ninguna batalla. Y no la pierde contigo ni conmigo. El poder en la debilidad. Y demos gracias a Dios, ¿verdad? Una gracia eterna en cuerpos débiles, como el tuyo y el mío.
Aleluya. La batalla más importante ya fue ganada en la cruz. Lo demás son puros regalos de gracia. Aleluya. Mi anhelo es que podamos descansar y que podamos experimentar su amor aún dentro del sufrimiento, iglesia. Aleluya. Y sabes, el sufrimiento tiene un propósito en nosotros. El sufrimiento nos hace partícipes del mismo sufrimiento de Jesús. El sufrimiento nos prepara como recipientes de esa gracia de Dios. Aleluya. Oh, bendito Dios, cuán bueno es el Señor. Así que Pablo tenía muchos motivos. Pablo era un hombre que había estado preso, le había picado una serpiente, pero era un hombre establecido por Dios. Era un hombre escogido por Dios. Así que él no dejaba de hablar de la verdad de Cristo resucitado, a pesar del aguijón. Oh Santo de Israel, sobre el sufrimiento que experimentaba, ¿verdad? En este mundo caído y de la esperanza que los mantendrá en paz, que es la que sobrepasa todo entendimiento. Y todo eso él no lo decía de dientes para afuera, porque él mismo experimentaba el sufrimiento en su propio cuerpo. Por eso él dice, me fue dada una espina en la carne, un mensajero que le abofeteaba. Él sufría, claro que sí. ¿Y acaso Cristo no sufrió también por la vida misma de Pablo? Claro que sí. Dice Mateo 26:67. Entonces le escupieron en el rostro y le dieron puñetazos y otros lo abofeteaban. Cristo sufriendo. Pablo lo sabía. Por eso él no se la pasó reclamando sanidad, sino que sabía que su mismo sufrimiento lo hacía parte de los mismos padecimientos de Cristo. Y primera de Pedro 4:13 dice, antes bien, en la medida en que comparten los padecimientos de Cristo, regocíjense para que también en la revelación de su gloria se regocijen con alegría, con gran alegría. Entonces, la vida de un cristiano siempre está conectada a la vida de Jesús, incluyendo el sufrimiento, iglesia. Pablo entendía que los mismos ataques de Satanás no eran ajenos a la voluntad de Dios. Dios es soberano sobre toda la creación y utilizará lo que sea para alcanzar su propio justo, aleluya, su propósito justo en nosotros, iglesia. Dios permite sufrimiento para que alcancemos una unidad mayor de nosotros en Él. Y Pablo sufría, claro que sí. Es más, llevaba en oración ese dolor. Segunda de Corintios 12:8 dice, acerca de esto 13 veces he rogado al Señor. Oró para que lo quitara. O sea que Pablo siguió el ejemplo de Jesús cuando estaba en Getsemaní. Recuerde, Jesús oró 3 veces a Dios. Escuche esto, iglesia. Ese lugar que llamamos sufrimiento y de donde muchos hacen lo que sea para evitarlo, es el lugar más bendecido en el que puede estar un creyente. Y Pablo entendía que eso era precisamente, o que ese era precisamente, aleluya, lo que experimentaba la gracia de Dios en la vida de un creyente. ¿Por qué? Porque el sufrimiento nos prepara para esa gracia de Dios. Él mostró el verdadero carácter de Pablo. No le quitó el sufrimiento, pero ¿saben lo que hizo el Señor? Lo fortaleció espiritualmente. Él mostró el verdadero carácter de Pablo, lo mantuvo humilde y cercano íntimamente en oración constante. No le quitó el sufrimiento, pero le dio gracia suficiente para soportarlo. Y la gracia, usted sabe que es recibir un merecido de parte de Dios. Aleluya. El sufrimiento y la gracia son parte de la vida de cada creyente desde el principio de la iglesia.
Los discípulos de Jesús también tuvieron la valentía de proclamar el evangelio a pesar de su sufrimiento. Dice el libro de Hechos 4:33. Con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús y había abundante gracia sobre todos ellos. Dejemos de buscar remedios humanos para el sufrimiento. Como cristianos abracemos como suficiente la gracia de Dios para todos los problemas de la vida. Primero, busquemos el rostro de Dios. Segundo, ama lo que Dios dice en su palabra. Tercero, practica sus enseñanzas. Cuarto, permite que Dios transforme tu alma, iglesia. Salmo 19:7 dice: la ley del Señor es perfecta, que restaura el alma. El testimonio del Señor es seguro, que hace sabio al sencillo. Qué hermoso, ¿verdad? Los preceptos del Señor son rectos, que alegran el corazón. El mandamiento del Señor es puro, que alumbra los ojos. El temor del Señor es limpio, que permanece para siempre. Los juicios del Señor son verdaderos, todos ellos justos. Verso 10. Deseables más que el oro. Sí, más que mucho oro fino, más dulce que la miel y que el destilar del panal. Y el verso 11. Además, tu siervo es amonestado por ellos en guardarlos. Gran recompensa. Aleluya. O sea que hay recompensa cuando yo guardo su palabra. Oh, bendito Dios. Como cristianos, estamos completos en Cristo, iglesia. Se nos ha dado todas las bendiciones en Él. ¿Qué más podríamos usted y yo necesitar? Si el Señor está diciendo, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, con muchísimo gusto me gloriaré más bien en mis debilidades para que el poder de Cristo more en mí. Aleluya. Dios no solo quería mostrar su gracia en la vida de Pablo, también quería mostrar su poder. No solamente quería que el apóstol fuera humilde, también quería que se fortaleciera. Y para eso era necesario que Pablo padeciera un tiempo. Hay ocasiones donde Dios permite que todo nos salga mal, al grado que solo nos quede confiar totalmente en su poder y la voluntad de Él, absolutamente, buena, agradable y perfecta. Y cuando ya no hay más opción, cuando ya no tenemos fuerzas, confianza, salud, poder, y sin ningún otro lugar a donde ir, sino solamente a Él, porque era necesario. Termino con esto. Abraza tu sufrimiento, deja de confiar tanto en ti y recuerda que el sufrimiento, la angustia, la desilusión, la insatisfacción y el fracaso, oportunidades de Dios son donde Él moldea tu carácter al de Cristo y nos usa como canales y donde hace fluir el poder sobrenatural de Él en nuestras vidas. Y 1 Corintios 1:27 dice: sino que Dios ha escogido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios, y Dios ha escogido lo débil del mundo para avergonzar a lo que es fuerte. Amén. Entonces, cuando tenemos la perspectiva correcta de nuestro sufrimiento, es la solución de nuestra vida cristiana. Los creyentes necesitamos aceptar el proceso, las pruebas que Dios permite que pasemos, porque eso va a revelar lo que verdaderamente somos. Nos hará humildes, nos acercará más a Dios, nos permitirá experimentar de su gracia y de su poder en nuestras vidas. Aleluya. Termino con Santiago 1:2-4. Tengan por sumo gozo, hermanos míos, que cuando se hallen en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia y que la paciencia tenga su perfecto resultado para que sean perfectos y completos sin que nada les falte. Amén. Oh, aleluya, qué bueno es el Señor. Oh, Señor amado, gracias. Gracias te damos por tu palabra, por este tiempo de fortaleza. Oh, bendito Dios, venimos delante de ti reconociendo que tú eres nuestra fuerza y nuestro sustento. Gracias porque aún en medio de las luchas, debilidades, pruebas, tu mano permanece sobre nuestras vidas.
Señor, muchas veces he pedido que quites aquello que me causa dolor, preocupación o aflicción, pero hoy entiendo que tu gracia es suficiente para mí. Ayúdanos a confiar en tus planes, aun cuando no comprenda el propósito de cada situación. Renunciamos a la autosuficiencia y me aferro a tu poder. Donde soy débil, sé tú mi fuerza. Donde estoy cansado, sé tú mi descanso. Donde hay temor, llena mi corazón de fe. Que cada prueba me acerque más a tu presencia, me haga depender más de ti. Padre, guarda mi corazón de la soberbia y enséñame a caminar en humildad. Que nunca olvide que todo lo que soy, tengo, proviene de tu gracia. Permíteme que en medio de mis limitaciones se manifieste la grandeza de tu poder. Hoy declaro que no seré vencido por la circunstancia porque Cristo vive en mí. Tu gracia me sostiene, tu amor me fortalece y tu espíritu nos guía. Aunque atraviese valles difíciles, confiaré en que tú estás obrando para mi bien y para tu gloria. Señor, fortalece también a los que están pasando por momentos de prueba, enfermedad, escasez o tristeza, y que puedan escuchar tu voz diciendo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Te damos toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza en el poderoso nombre de Jesucristo. Amén, amén y amén. Oh Dios, tú eres bueno. Gracias, Padre.